Bueno, dejamos atrás a Platón, dejamos atrás a los sofistas, viajamos en el tiempo unos años adelante, unos cuantos siglos más adelante, caen las democracias en Grecia, Roma invade Atenas, invade Grecia, la conquista, se da una inestabilidad política, se da una inestabilidad social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora la filosofía se queda como un poco huérfana, ¿no? Porque ya a las personas ya no les preocupa tanto saber qué es el bien, saber qué es el mal. Ellos tienen que solucionar su vida diaria que se vio totalmente trastocada por los cambios políticos que hubieron. Entonces, en este ámbito, en este contexto es que surgen las escuelas helénicas, que son escuelas que van a intentar dar una respuesta ya no tanto a problemas metafísicos sobre la realidad, que si bien las piensan ya no es el foco, sino que van a tratar de pensar la filosofía como algo que sirva para la vida. Es decir, la filosofía tiene que tener un propósito y ese propósito es ayudarme a mí a vivir. Si la filosofía no me ayuda a mí a vivir, ¿para qué quiero hacer filosofía? Entonces acá es donde se relaciona un poco la filosofía con esa búsqueda de la felicidad, con esa búsqueda de una palabrita que usaban mucho los griegos, que es la ataraxia, es decir, ataraxia, es decir, poder estar bien con uno mismo y poder afrontar las vicisitudes o los problemas que pueden llegar a haber en la vida de la mejor manera. Uno de los que mejores entendió esto es Epicuro, que fue el fundador de la escuela del epicureísmo y de una corriente filosófica que se llama hedonismo, que viene de la palabra placer. Y ahora vamos a pensar un poco qué tipo de placer, porque ojo que no es cualquier placer el que Epicuro va a defender, pero vamos a empezar desde el principio, dijera el cantor. Nosotros de Epicuro a nuestros días tenemos una carta que le escribe un discípulo que se llama la carta a Meneceo, su discípulo obviamente se llamaba Meneceo, en la cual al principio nomás le dice que nadie, mientras sea joven, se muestre remiso en filosofar, ni al llegar a viejo de filosofar se canse. Es decir, que mientras que seamos jóvenes no nos mostremos desconfiados para filosofar, o que no queramos filosofar. Porque para alcanzar la salud del alma nunca se es demasiado viejo ni demasiado joven. Acá esto es fundamental porque él va a decir que la filosofía es lo que te va a dar la salud del alma. En ese entonces no existía la psicología, no existían enfermedades tan comunes hoy en día como la depresión, la ansiedad, las sociales, el estrés, todas esas enfermedades que hoy ya tienen nombre. En ese entonces no tenían nombre, no existía la psicología, no existía ni siquiera la medicina como la conocemos actualmente. Entonces ellos le decían problemas del alma. Cuando uno estaba mal, eran problemas del alma. ¿Qué sucede? La filosofía es el remedio para uno poder estar bien, para uno poder sanar el alma y por ende para ser felices. Entonces, ¿cómo es que, o qué es lo que plantea Epicuro? ¿Cuál es su visión que tiene del bien o de lo que es bueno? Acordate que para Epicuro ya el bueno va a estar relacionado a lo que me hace bien, a lo que me hace feliz. Ya no importa tanto si lo bueno como en Platón estaba en otro mundo, o si eran muchas las verdades. No, no, no. Él para él la verdad tiene que ser aquello que me haga feliz. ¿De qué me sirve una verdad que no me haga feliz? Vamos a tratar de encontrar ese bien, pero en algo que realmente me llene, que me cure, que me haga transitar este camino que es la vida de la mejor manera posible. Entonces él va a decir que lo que nos impide a nosotros ser felices son los males de la mente, o sea, los males que experimentamos en nuestra actividad mental o también en nuestro cuerpo, pero que generalmente son por ideas que nuestra cabeza se va lubricando, que se va enredando, que va como tejiendo y hacen que nosotros no podamos acceder a esa felicidad. Hoy en día aún me puedes decir, ¿qué es lo que impide ser feliz? Y bueno, mis preocupaciones con mi trabajo, que no tengo el carro más nuevo, que no puedo irme de vacaciones todos los fines de semana, que no todos los, irte de vacaciones todos los fines de semana, te imaginas, irme de vacaciones todos los años, que no me puedo comprar el último celular, que no soy lo suficientemente exitoso como me gustaría, que no soy famoso, que no soy rico. Eso podrían ser preocupaciones del alma, preocupaciones de la mente que nos impiden ser felices. Entonces, lo que Epicuro va a decir es, bueno, con la filosofía lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre aquellas cosas que me impiden ser felices y sobre aquellas que me hacen felices. ¿Para qué? Para evitar las que no me hacen feliz y para procurar o para seguir haciendo aquellas que sí me hacen feliz. Viste que como suena así es bastante obvio, es decir, aquellas cosas que me hacen bien, vamos a seguir haciéndolas. Aquellas que me hacen mal, vamos a dejar de hacerlas. Parece casi el consejo borracho de un amigo, ¿no? Pero vamos a ver que no es tan fácil como parece. Porque hay cosas que nosotros creemos que nos hacen bien, pero a la larga nos hacen mal. Como por ejemplo comer una pizza. Capaz comer una pizza no es malo.
no nos hace mal, nos hace bien. Pero ¿qué pasa si lo hacemos todos los días? A la larga nos va a hacer mal, nos va a enfermar. Entonces eso es un placer que a la larga es malo. Porque él, vamos a ver ahora después, que va a diferenciar. Él va a decir que las cosas que nos hacen bien son los placeres. Los placeres son las cosas que nos hacen bien y son las cosas que tenemos que hacer. Pero ojo que no cualquier placer, y él acá va a distinguir en diferentes tipos de placeres. Pero antes de hablar de aquello que tenemos que seguir haciendo porque nos hace bien, vamos a hablar de aquello que hay que evitar porque nos hace mal. Primero, ¿cuáles son los mayores enemigos de la felicidad? En aquel tiempo y en todos los tiempos. Aquellas cosas que nos impiden ser felices. Epicuro va a decir que aquello que nos impide ser felices son los miedos. Todo el tiempo tenemos miedo a algo. Él dice que el miedo es el peor enemigo, es el mayor adversario de una vida feliz. Uno no puede ser feliz mientras tenga miedo a algo, porque ese miedo te va a corroer la mente, ese miedo se va a meter en tu alma, se va a meter en tu ser y te va a estar como una vocecita todo el tiempo diciendo, tené cuidado con esto, tené cuidado con aquello. Mirá que si te pasa, mirá si las cosas no salen como vos pensabas, mirá si mañana te morís, mirá si mañana te da un ataque al hígado y te duele y ya no puedes hacer las cosas que hacías antes. Mirá si en realidad existe un destino y vos estás condenado a que te vaya mal en todo lo que hagas y todo lo que hagas va a estar mal. Mirá si, mirá si le decís que te gusta a esa chica o chico que sentís atraído y no te da la hora, no te da bola y te empezás a sentir mal, ¿viste? Entonces los miedos son como ese constante martilleo que tenemos en la cabeza que nos impide ser felices, porque uno para ser feliz no tiene que estar todo el tiempo preocupado por cosas. Y Epicuro va a reconocer eso, entonces le va a decir que la filosofía tiene que, en primera instancia, ayudarnos a vivir bien. ¿Y cómo nos va a ayudar la filosofía a vivir bien? Bueno, primero que nada nos tiene que ayudar a reconocer las cosas que nos hacen bien, que nos dan felicidad, para poder seguir haciéndola y después evitar y saber reconocer las cosas que nos hacen mal. En este caso, él va a reconocer que los miedos son una de las principales causas que nos evitan a nosotros ser felices. ¿Cuáles eran los miedos en la época de Epicuro? Bueno, primero que nada, el miedo a los dioses. Bueno, no te olvides que en ese entonces era una religión politeísta, es decir, creían en muchos dioses, y los dioses los habrás visto en las películas. Los dioses eran casi humanos, tenías a Zeus, tenías a Ares, tenías a Hades, tenías a Hefesto, tenías a Afrodita, la diosa del amor, y así un panteón o una colección de héroes de dioses que incidían en la vida de los humanos, según lo que ellos creían, es decir, se te podía aparecer un dios y tener relaciones con tu esposa y que apareciera embarazada. O un dios podía verte y no le gustaba alguna acción que vos hiciste y podía como castigarte de cierta manera. Entonces le va a decir, no, 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 paremos un poco. Los dioses existen, porque ojo, él no era que creía que los dioses no existían. Tampoco podía escaparse tanto de su tiempo, ¿verdad? Él creía en esos dioses. Pero él decía, los dioses en realidad son entidades súper separadas a nosotros, súper distintas, que una vez que crearon el mundo se fueron y bueno, ustedes existan y yo estoy acá en mi mambo de Dios, digamos. Los dioses no se preocupan por los seres humanos, ni siquiera saben lo que hacen los seres humanos. Es decir, si vos querés tener dos novias, bueno, puede estar mal eso. Y lo podemos pensar y podemos discutir que vos le estás procurando la infelicidad a dos personas. Pero los dioses no se van a meter en tu decisión. Así que no le tengas miedos a los dioses. Entonces viste cómo acá, mediante un razonamiento, porque él lo que hace con la filosofía es eso, es pensar, razonar, reflexionar, detecta un miedo, que es el miedo a los dioses, y da razones por qué uno no tiene que tener miedo a esos dioses. Va a decir, bueno, los dioses existen, pero son entidades súper abstractas, súper diferentes, tienen otro sistema de existencia, no existen de la misma manera que nosotros, así que no se van a meter con nosotros. Despreocúpense. ¿Cuál era el otro miedo? Que creo que es uno de los miedos que existe hasta el día de hoy. El miedo a la muerte, el segundo miedo que había en ese tiempo. Las personas tenían miedo a morir. Creo que eso debe ser el miedo más antiguo de la humanidad. ¿Quién no ha tenido miedo a morir? ¿Quién no ha pensado alguna vez en la muerte? Decir, pucha, pensé que algún día me voy a morir. ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Será que hay otra vida? ¿Será que no hay? Que estas son todas preguntas de la metafísica. Yo para ir relacionando un poco el tema. ¿Será que existe otra realidad? Y Epicuro va a decir, a ver, muchachos, dejen de tener miedo a la muerte, porque mientras están vivos, o sea, mientras pueden pensar la muerte no existe, porque estás vivo, y el pensamiento es de la vida. Una vez que te mueras, vos ya no vas a estar. Entonces, ¿cuál es el sentido de preocuparse por eso? Si cuando yo estoy vivo, la muerte no existe, y cuando la muerte viene, yo ya no existo. Bien, una de las cosas que en este punto vamos a hacer un paréntesis y me echar como una reflexión personal, que lo que me pasa a mí, no sé si a vos te pasará,
que en realidad a veces no es tanto el miedo a la muerte propia, sino el miedo a la muerte de los seres queridos. Que ahí es donde realmente para mí se ve la muerte, en la ausencia de algo que nosotros antes estábamos acostumbrados a tener y ya no lo tenemos más. Pero bueno, eso podrá decir que nos estamos apegando demasiado a las personas, que hay que disfrutarlos mientras están. Cerramos paréntesis. Volviendo al tema de la muerte, para él la muerte es ausencia de dolor. Porque el dolor se produce de la sensación y para uno sentir tiene que estar vivo. Entonces la muerte nunca va a ser dolor porque cuando uno muere no siente, porque ya no está vivo. ¿Cuál es el tercer miedo que va a determinar Epicuro? El miedo al destino. Y para entender esto del miedo al destino hay que entender bien la cultura griega, porque los griegos creían que existía como una especie de rueda, ¿viste? En la que todos estaban presos, que era la rueda del destino, y para ellos el hado o el destino era más fuerte incluso que los dioses, era como una fuerza más poderosa que los dioses. No sé si te acordarás de la literatura del Liceo, que hablaban de esas grandes epopeyas, viste, del héroe que quiere escapar del destino, quiere irse, y al final terminan por dar una vuelta gigantesca y el destino termina por cumplirse igual. Como la historia de aquel rey, viste, que había, que no me acuerdo cuál era el nombre exactamente, pero de aquel rey que le habían dicho un profeta que estaba destinado a tener un hijo que lo iba a matar. Entonces el rey tiene un hijo con su esposa y para que no se cumpla esa profecía, lo lleva fuera de la ciudad y lo manda a matar al hijo. Pero como no se anima a matarlo él porque era su hijo, le encomienda la misión a otra persona. Esta persona se apiada del niño y lo deja en la calle, lo deja en el bosque. Resulta que lo encuentra otra familia, lo cría, cuando el niño crece se va al castillo y unos guardias lo intentan detener y en esos guardias iba el padre de él. ¿Y qué pasa? Que termina matando a los guardias y termina matando a su padre, como lo había dicho la profecía. Creo que esta historia se llama Edipo Rey, me acordé. Entonces ese destino era algo que los griegos le tenían mucho miedo. Imagínate, si yo estoy destinado a fracasar en todo lo que hago en la vida, si yo estoy destinado a que las cosas me vayan mal, viste que hay personas que incluso hoy piensan así, ¿no? Ah, todo me sale mal, debe ser el destino. No, 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 va a decir Epicuro. Él va a decir, no, no existe ese destino. En realidad somos nosotros mediante nuestras acciones que vamos creando ese destino. A ver, hay un futuro que no nos pertenece, hay cosas que nosotros no podemos manejar, pero sí hay cosas que podemos manejar y también podemos elegir cómo reaccionar ante ellas. Hay una frase de Epicuro que dice, recordemos que el futuro no es nuestro, pero tampoco puede decirse que no nos pertenezca del todo. Es decir, hay cosas que se van a escapar de nosotros, hay cosas que no vamos a poder evitar, como crecer, madurar, volvernos débiles con la edad. Pero hay cosas que sí podemos hacer mientras estamos vivos. Elegir qué estudiar, elegir cómo tratar a las demás personas. Entonces él dice que no hay que esperarlo como si tuviera que cumplirse con certeza. No hay que esperarlo como decir, ah, a mí me va a ir mal o a mí yo no voy a triunfar en la vida. No, no, no. No hay que desesperarse de esa manera, sino que hay que ser consciente que hay cosas que van a venir y bueno, uno no puede hacer nada. Pero hay otras que sí podemos hacer. Por ejemplo, es inevitable que vos para luego de recibirte vas a tener que cursar una carrera, vas a tener que dar exámenes, vas a tener que pasar tardes estudiando. Bueno, eso es inevitable. Esa parte del futuro de repente vos no la podés manejar, porque si vos querés eso lo vas a tener que hacer. Pero vos sí vas a poder elegir cómo afrontar eso. Vos lo vas a poder afrontar con pesadumbre, decir, uy, no, mira lo que tengo que hacer, qué aburrido. O vas a poder tomarlo con otra actitud y decir, no, esto está bueno, yo lo elegí, tengo la posibilidad de estar estudiando esto, tengo la oportunidad de hacerlo y son cosas que me interesan y me están aprendiendo y me están ayudando a ser mejor persona. Pues el cuarto miedo, que también creo que es un miedo muy de hoy en día, es el miedo al dolor. El miedo a enfermarte, el miedo a sufrir una dolencia que te imposibilite o que no te haga posible vivir de manera digna, de manera adecuada. Siempre viste que nos duele una muela, nos duele el oído, decimos, ¡fua! ¿Cuándo se va a ir este dolor? Y después cuando apenas tenemos el amague de que nos va a doler, como que nos da un poco de miedo, ¿viste? Y nos preocupa, uy, ¿será que me va a empezar a doler de nuevo? Y vos acordate que en ese entonces no existían los analgésicos, no existía un dentista tal como lo conocemos hoy que te pone anestesia, te arregla la muela, o no existían antigripales, todas las cosas, las comodidades de la vida moderna no existían en ese entonces. Entonces era mucho más vigente el tema del miedo al dolor, porque si sufrías un dolor, lo más probable es que te lo tuvieras que aguantar. No ibas a ir a comprarte una Novalgina al almacén porque no existía la Novalgina y ni siquiera existía un almacén. Entonces él va a decir que, a ver muchacho, hay dos tipos de dolor. El primero es el dolor intenso, cuando te caes y te pegás, cuando te cortás, cuando te quebrás. Y él va a decir, bueno, sí, es intenso, molesta, pero pasa. Generalmente los dolores intensos duran poco, dice él. Y después están los dolores que son, me duele la rodilla, me duele la pierna, me duele el cuello, que son dolores que capaz perduran con el tiempo, pero que uno se termina acostumbrando.
Hoy en día nosotros podemos ya cuestionarlo más esto, el tema del dolor, porque hoy tenemos toda una farmacéutica del dolor que trata de, que esto ya es un debate aparte, que no vamos a entrar ahora pues se nos va a la mierda el audio, pero que hoy en día lo podemos apaciguar al dolor, ya que no creo que sea algo tanto que no nos preocupe, ¿verdad? Como para terminar esta primera parte de las cosas que hay que evitar en el caso de que en el examen se llegue a dar esta conversación, vos también podés pensar en los miedos que son actuales, los miedos de hoy en día. ¿Qué miedos tenemos? Miedo a hacer el ridículo, miedo a no ser lo suficiente bueno en... Esas cosas las podemos pensar que quizás Epicuro no las usó, pero podemos utilizar su método, es decir, reflexionar sobre las cosas que hoy nos dan miedo y tratar de encontrar una excusa de por qué no nos deberían dar miedo. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte de su concepción de la felicidad, de concepción de bien, que sería, ya vivimos lo que había que evitar, que son los miedos. Entonces la segunda parte es reconocer las cosas que nos hacen bien y perpetuarlas, es decir, seguir haciéndola. Yo ya te había tirado un spoiler, que las cosas que nos hacen bien son los placeres. Y te había dicho que no todos los placeres, por el ejemplo que te di de la pizza. Comer pizza es placentero, pero a la larga nos termina perjudicando más de lo que nos beneficia. Es decir, a un placer muy intenso viene un dolor, porque si después te enfermas de la panza por comer todo el día pizza, la vas a pasar mal. Esta segunda parte, o sea, de entregarse a los placeres, ahora vamos a ver qué es placer, es la parte que le da el nombre de hedonismo a su teoría, que después el hedonismo se desvirtuó en vivir el presente, tomar alcohol, drogarse, salir todos los días de baile, dedicarse desenfrenadamente al sexo, y eso no es lo que Epicuro decía con el hedonismo, que el hedonismo es una palabra que se le dio después, edo con H sería hedonismo, igual no importa tanto que te acuerdes la palabra, sino lo que dice, el tema de los placeres. Entonces le va a decir que hay placeres que son naturales y necesarios, como alimentarse, vestirse, tener cobijo, es decir, tener una casa donde resguardarse. Y estos son placeres que hacen a nuestra sobrevivencia. Necesitamos comer para sobrevivir, necesitamos tener abrigo, vestirnos en una noche de frío para no morirnos. Entonces le va a decir que todos esos placeres son los placeres a los que nos tenemos que enfocar, es decir, a tener una vida buena. Comer cuando tengamos hambre, tratar de comer comidas que no sean tan pesadas, si tenemos una manta o un abrigo, no importa que no sea el más lindo mientras nos cubra del frío, si tenemos un techo, bueno, disfrutar de ese techo que no estamos viviendo en la intemperie, no importa si no tenemos una mansión o un palacio, pero tenemos ese techo. Esa es en una primera instancia, ¿no? Los placeres que son naturales porque son de nuestra naturaleza, son necesarios para sobrevivir y necesarios. Después le va a decir que existen otros placeres, que son los placeres del alma, que son naturales pero no necesarios. Y estos son escuchar música, leer poesía, salir a caminar con un amigo y conversar, pasar una tarde con tu novia charlando no sé, sobre cosas de novia. Siempre y cuando no sea muy tóxica la novia, ¿no? Porque si no, el Piculo te va a decir, no estés mucho con ella. Leer poesía, mirar una película, jugar un videojuego, todas esas cosas que nos procuran felicidad. Pero él va a decir que no dependamos de ella, porque en el día de mañana, si nuestra novia no deja, si se nos rompe la computadora, si nos lastimamos una pierna y no podemos salir a caminar, bueno, lo disfrutamos mientras pudimos, ahora ya no lo tenemos, no importa, puedo vivir sin ello. No hay que amargarse si no puedo disfrutar, porque mi amigo se fue a Europa y ya no lo veo. Bueno, son naturales, porque son del alma y no está mal que los hagamos, pero cuando no los tengamos más, no dependamos de ellos. Y después, por último, están los placeres, que estos hay que evitarlos, como los miedos, que son los placeres que a la larga nos traen más mal que bien. Como por ejemplo la sed de éxito, esas personas que son súper ambiciosas, que quieren más, 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 más. Él va a decir que el sexo no es malo, pero si nosotros estamos todo el día volcados en el sexo para evitar o para volcar nuestras frustraciones, termina pasando a ser un placer malo, porque estamos todo el día buscando necesidad de satisfacer ese deseo en el cuerpo de los otros. Ahí tenés las personas que están todo el tiempo tratando de conocer parejas nuevas y que nunca están satisfechos, ¿verdad? Entonces él va a decir que todos esos placeres que a la larga nos dan más mal que bien, tratemos de evitarlo. Ser la glotonería, que es después algo que la iglesia toma, ojo, y mirá que lo toma como un mandamiento, no ser glotón. Pero ya Epicuro decía que ser glotón es malo, no porque los dioses se enojen, sino porque, a ver, si vos pasás comiendo cosas, tortas fritas todas las tardes o todo el día, vaya un momento que te vas a hacer mierda, te va a hacer mal y no lo vas a poder seguir haciendo. Y son placeres que a la larga no, nos traen dependencia, como el tener dinero, el tener cosas, el comprarme siempre el último equipo de música, el último auto, pintar mi casa todos los años, comprarme la última computadora, el último celular, son cosas que dan placer, entre comillas, pero hay que evitarlos porque nos generan dependencia y a la larga, cuando nos veamos privados de ello, nos van a hacer sumamente infelices. Entonces, recapitulando y para cerrar un poco este tema, para Epicuro, la filosofía
tiene que servir para la vida. Mostrarnos lo que es bueno. El bien para Epicuro es aquello que nos da felicidad. Entonces, ¿qué sería la filosofía para Epicuro o la ética en Epicuro? Y bueno, saber reconocer aquellas cosas que nos hacen mal, como los miedos o esos placeres que no son tan buenos, y aquellos placeres o cosas que nos hacen bien, como lo que yo te dije, como los placeres naturales, necesarios, como comer, alimentarse, vestirse, y aquellos que no son necesarios, pero que mientras los puedas disfrutar no pasa nada, como una conversación con amigos, pasar el rato en familia, mirar una película.